Shalom para todos, para Baigash. Para allá que tenemos el gusto de estudiar para esta semana, Bereshit 44, 18 al 47, 27 para Baigash. Lo primero entonces que vamos a ver es el enfrentamiento entre Judá y el virrey de Egipto, Yosef, acerca de la calumnia contra Benjamín. Aquí se pueden aprender varios consejos acerca de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Segundo, la identificación de Yosef a sus hermanos y la nobleza de Yosef de cuidar al máximo el honor de ellos, a pesar de todo lo que había sufrido por culpa de ellos. Yosef recalca y vuelve a resaltar su fe, que ustedes no me hicieron nada, sino Dios hizo todo esto para bien de todos. Esto es el principio de Emuná. Todo está en manos de Dios, nada se le escapa de sus manos. Y como todo está en manos de Dios y Dios nos ama, por supuesto, entonces todo lo que nos viene es para bien de nosotros. Dios no nos castiga o es un Dios cruel que trata a sus criaturas con crueldad, ¿no? Sino que Dios quiere su benevolencia para todos nosotros. Y para poderla aplicar, hay momentos donde nos aprieta, hay momentos donde nos pasa por disciplinas. Y de acuerdo al comportamiento nuestro vienen entonces las pruebas en la vida. Vean, esta parashá tiene una gran prueba para Jacob. Y tiene una gran prueba porque él sabía por sus ancestros, su padre y por su abuelo, que Dios le había dicho que iba a haber, su descendencia iba a ser esclavizada en Egipto. Y cuando es llamado por parte de Joseph que vaya a vivir a Egipto, él tiene su lucha, porque dice, si me voy para allá, eso va a ser para esclavitud, ¿cómo va a ser eso? Entonces, este punto lo tendremos que analizar en esta parasha. No vamos a ver hoy entonces el abrazo de los hermanos con Joseph, esto ya lo hemos visto en muchas partes. No está de más, obviamente, porque cada vez que se ve este aspecto salen nuevos visos de lo que podemos aprender nosotros de la Torá con respecto a la hermandad, etcétera. Pero esta vez nos vamos a concentrar en el exilio en Egipto por parte de los descendientes de Israel. La tercera de los temas es los consejos que les da José a sus hermanos para el viaje. Sí, que son válidos hasta el día de hoy. Lo cuarto es la manera en que Jacob recibe la noticia de que todavía Joseph vive y las consecuencias espirituales como resultado del cambio de su estado de ánimo, de tristeza a felicidad. Es decir, esos 22 años, Joseph fueron en los que el espíritu de profecía se apagó en él y revive nuevamente y su alma revive, se fortalece cuando se conecta con la noticia de la vida y la vida en triunfo de su hijo Joseph. Y el quinto es el traslado de Jacob a Egipto con sus 70 descendientes, detalladamente expresados en la Torá. Sus secretos de cómo conservar la identidad como pueblo de Israel viviendo entre los gentiles. Jacob mandó a Judá a preparar una yeshiva en Goshen, en Egipto, que era la tierra era una tierra para pastorear ganado, y que fue asignada a Jacob y a sus hijos para que pastaran ahí su ganado. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jacob? Manda a preparar a Judá, manda a preparar una yeshiva, una casa de estudio de Torá,
porque es que si no hay estudio Torah y usted está en medio del mundo, usted se va a asimilar. Y si usted en este proceso, usted no se apega a la Torah, usted se va a asimilar. Es muy probable que no siga avanzando. El mundo siempre va a ofrecer distracciones, siempre va a ofrecer salidas acomodaticias para nosotros. Y si nosotros no estudiamos Torah, nosotros no tenemos a la Torah como centro, entonces pues vamos a resultar a la larga nuevamente hablando como el mundo, viviendo muchas veces como el mundo. Le justifico eso a un grupo cristiano que en general pues no tiene esta luz, pero hay grupos mesiánicos que teniendo la posibilidad no estudian Torah, es decir, que más bien son cristianos con kippah, y eso hace que su crecimiento no sea el adecuado. Y además de eso, no solamente que su crecimiento no es el adecuado, sino que de alguna manera castran la posibilidad de crecer a las almas que realmente tengan esa sed. Obviamente, aquel que en su corazón quiera crecer en realidad con el estudio de la Torah, aquel que tiene en su deseo interno de acercarse y de crecer más en el Señor lo va a llevar al camino donde es y al sitio donde debe estar para que pueda seguir creciendo en el estudio de la Torah. Pero para vivir en medio del mundo, como le tocó a ellos, para vivir en medio del mundo y no asimilarse, ya vimos, es necesario estudiar Torah, y estudiar no para saber, sino para aplicar. Es necesario tener una vida honesta, cosa que es un reto para todos nosotros, ser estudiosos de la Torah honestos. Ahora, para no asimilarse, la herramienta más fuerte no es ser religioso en formas religiosas, vestirse de negro, tener barba, todo eso no te garantiza que no te vas a asimilar. Vamos a ver en el estudio que hay tres cositas que son más fuertes que el vestirse de negro, que el tener peots, es decir, los cachumbos que se dejan los judíos, que el que es feliz con eso y que tiene esa identidad, maravilloso. Pero aquel colombiano que busca más vestirse y disfrazarse de judío que estudiar Torah, eso a la larga, bueno, la experiencia es que a la vuelta de unos años, algunos no alcanzan a cumplirlos, pues se totean, porque ese no es el centro real de la Torah. Culturalmente muchos grupos judíos se visten de cierta manera y tienen un apego muy fuerte a los valores de la Torah y a los valores culturales de ellos de esa manera, pero es que ellos nacieron en ese contexto. Y nosotros por alguna razón no nacimos dentro de ese contexto y nos toca entonces ver a qué judaísmo es el que yo tengo que acercarme, qué tipo de judaísmo, que hay muchos tipos de judaísmo. Judaísmo no es uno solo. La gente piensa que inicialmente que judío es el que se viste de negro con barba y peots, no necesariamente eso. Hay muchas otras vertientes de judaísmo igual de válidas, ¿sí? Lo que pasa es que uno piensa que más válido es aquel que, ese sí parece de verdad apegado a la Torah porque se viste de una, no, eso no es lo que realmente te hace a ti. Te hace a ti es que seas honesto con lo que estudias y que lo apliques, que traigas la luz de Dios a este mundo. Eso es lo esencial y lo básico, ¿sí? Lo otro es añadidura. Si en esa añadidura te quieres vestir de negro y ya quieres vivir de maravilloso, y eso te hace feliz, y eres honesto con eso, maravilloso. Pero si no, esa no es la garantía para que te sigas manteniendo firme delante de Dios en medio de este mundo que vive dando ataques continuamente. Continuando. Entonces, Joseph utiliza la estrategia
que sus hermanos son pastores de ganado para que el faraón los aísle en Gosén y que no se mezclen con los egipcios, siendo que ellos detestan a los pastores de ganado. Entonces José no le da más opciones a faraón, le dice, no, es que somos, eso es mi familia, todos son ganaderos, todos. Ustedes saben bien que no del todo era así, ¿sí? Pero era verdad. Y una verdad que les sirvió para vivir aislados. Imagínense ellos viviendo en mitad, el vecino egipcio, el otro egipcio, y viviendo en ese medio, pues es más difícil mantenerse firme. Entonces ellos tuvieron ese principio, eso nos da a nosotros también enseñanza, que nosotros para poder mantenernos no podemos estar en medio de los del mundo. Ver, nosotros vivimos con gente, en medio de gente que está en el mundo, pero nosotros no compartimos con los del mundo sus costumbres, o no deberíamos compartir con los del mundo sus costumbres y sus principios. Si los del mundo cantan cierto tipo de música, mucha de ella necia, ¿sí? Entonces, por más que tú vivas y que no debes estar en ese contexto porque te asimilas. ¿Cuándo te vas a asimilar? Cuando venga un momento difícil. Entonces vas a terminar de pronto pensando dos veces y es más fácil acomodarse al mundo. Entonces, lo que oyes, ¿sí? Lo que le metes a tu cabeza. Si todo el día estás escuchando lo que no conviene, si continuamente lees lo que no es y desperdicias tu tiempo en eso, en lugar de invertirlo en acercarse al Eterno a través de la Torah, pues cuando venga el ataque es posible que puedas apreciar que en el mundo hay cosas que aparentemente son buenas, etcétera, y lo que hay que hacer es bueno y hay que ser buena gente. Y eso, pues digamos que eso es una lucha que estaría a otro nivel más bajo. A este nivel ya de estudiar Torah no puede estar contemplando ese tipo de cosas. Obviamente acá habrá gente que tiene un nivel y otros que van creciendo, cada uno de acuerdo a lo que el Señor les pide. Pero lo posible, aíslate del mundo en ese sentido. No que no hagas negocios, no que no tengas que tratar con la gente del mundo, sino nosotros entender que somos comunidad aparte. Lo siguiente, el encuentro conmovedor entre Jacob y su hijo más querido y extrañado después de 22 años de separación. Y las enseñanzas que esto nos da. Todo lo que está en la Torah nos da enseñanzas. Nada está escrito en la Torah como por recreación. Ninguna narración de la Torah es recreativa. Todas las narraciones de la Torah tienen un sentido de ser y tienen una enseñanza. Y tiene una enseñanza, o muchas enseñanzas muy importantes para la vida de todos nosotros. Enseñanzas prácticas, enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida. El encuentro entre Jacob y Faraón, con su hijo más querido, extrañado después de 22 años de separación, y las enseñanzas entonces que nos deja también este encuentro entre ellos y Faraón, entrando a Egipto y el diálogo entre ellos representando dos culturas totalmente opuestas. Y por último, la actitud de Joseph ante los años de hambre en Egipto, comprando todas las propiedades a cambio de comida y designando el impuesto del 20% de toda la producción agrícola. La estrategia de Joseph de trasladar a todos los egipcios de un extremo del país a otro para hacerlos sentir en el cambio de posesión y facilitar psicológicamente el cobro del 20%. Aquí se desprenden varias enseñanzas. ¿De dónde sabemos que debemos ahorrar, tener en liquidez del 20%, tener inversión en patrimonio de propiedades de otro porcentaje parecido y es decir, la gente a veces cuando tiene o todo lo tiene líquido o a veces todo lo tiene invertido en propiedades. Y lo que nos enseña esta parashá es que debemos repartir nuestras inversiones
no tenerlo todo concentrado en un solo punto, porque cuando llegue una circunstancia difícil, te puedes quedar ilíquido y entonces es como si no tuvieras nada. A veces pasa eso. Pero por otro lado, Joseph monta toda una estrategia, se le pudre, eso lo vimos la semana pasada, se le pudre el grano que habían acumulado otros ricos de Egipto, de modo que los ricos y los pobres tuvieron todos que ir a pedir grano a Joseph. Joseph, él entonces compra todo su ganado y les vende grano. Cuando se quedaron sin ganado, entonces compra sus propiedades y les da grano. ¿Cómo lo compra? Ellos entregan sus propiedades y Joseph le entrega ganado. Todo queda a nombre de Faraón. Cuando ya se les acaba el grano, entonces ellos se venden como esclavos delante de Faraón, delante de Joseph. Joseph ha hecho una cosa muy sagaz, pero también muy algo que le mide hasta dónde irían los egipcios por el alimento, y es que previamente les dice, usted tiene que circuncidarse para poder recibir grano, al comienzo del año de escasez. Cuando llega Jacob es el segundo año de sequía más tenaz, es el segundo año de sequía, y por lo tanto, cuando llega Jacob, a ver, esos sueños que tuvo Faraón fueron con el fin de abrir el espacio para que pudiera bajar Israel a Egipto y allí convertirse en un pueblo. Cuando Jacob y su gente llegan y se instalan en Goshen, entonces el objetivo de traerlos ya se cumplió. Por lo tanto, ya empieza a ceder la falta de que la tierra dé. Es decir, todavía no llueve, pero Egipto no dependía de la lluvia. Egipto dependía del río Nilo. Y entonces ellos se venden como esclavos a costa de que les paguen con grano para sembrar la tierra. Como ya son esclavos, entonces dice José, listo, entonces ahora ustedes van a ser trasladados a otra parte del país. Y los que estaban en el otro extremo del país los traslada al otro lugar. De modo que nadie queda en la tierra en que estaban de origen. Y ahí comienza nuestra explicación ya básica sobre esta parasha. Las preguntas que siempre nos hacemos. ¿Acaso José realmente sentía lo que decía al mencionar, no fuiste vosotros quienes me enviaron aquí, sino Dios? No había dicho solo para consolarle, hacer borrón y cuenta nueva. Aún así fuera, no debieron haber recibido su castigo por lo que hicieron, independientemente del resultado, todo para bien. Vamos a ver. Baigash. La parasha Baigash, como lo estamos señalando acá, traduce y se acercó. Se acercó a él Judá y dijo, ruégote mi señor pueda ahora hablar tu servidor una palabra oído de mi señor, mas no se encienda tu furor contra tu servidor, pues tú eres como Paró. Y entonces, en términos generales, en esta parasha, después de que él ya se muestra a sus hermanos y ellos quedan estupefactos. Ojo, para nosotros el cuadro de Joseph, cuando lo ven sus hermanos, es el mismo, y que no lo reconocen, es el mismo cuadro del Mashiach, de Yeshua, que no lo reconocen, que lo ven como un extranjero que es de allá del mundo, de Egipto, pero él estaba escondido detrás de esa figura y sus hermanos por eso no lo reconocen. Es la misma figura de Yeshua, ¿sí?
Y cuando él ve que sus hermanos se habían arrepentido, y miran ahí, que luchan para que, y le argumentan que por favor no deje como esclavo a Benjamin, porque su conexión espiritual con su padre y con el hermano que supuestamente había muerto, pues era muy fuerte y eso iba a hacer que el padre muriera de pena moral. Entonces ellos argumentan y dicen, por favor, yo me quedo y el muchacho pues deje que se devuelva. Eso le da a entender ya claramente a ellos que ellos se han arrepentido. A raíz de ese arrepentimiento, él se revela a ellos, lloran, les da algunos presentes al hermano Benjamin, lo trata con todo lo mejor, le da 5 vestiduras reales, le da plata, le da o sea, el dinero, le da todo les manda a decir, vayan por papá, vayan y díganle que venga, que aquí no va a tener la provisión y que Dios hizo todo esto para que ellos pudieran tener la provisión y estar en Egipto pasando las épocas duras de hambruna, ¿sí? Y pudieran pues estar bien. Y entonces Jacob recibe la noticia, revive espiritualmente Jacob, pero Jacob, como les dije al comienzo, entra en la lucha porque dice, yo me voy, está bien, y sale. Jacob no sale directo para Egipto. Jacob baja a Beersheba. Beersheba está por el lado más abajito, por el lado del desierto del Negev. Beersheba es una ciudad hoy en día en Israel. Y en Beersheba levanta un altar a Dios y él va a hablar a decir, bueno, Señor, a través de ese acto, a decir, bueno, yo estoy preocupado, no sé si, o sea, tú dijiste a mis padres eh, y a Abraham que vamos a ser esclavizados en Egipto. Entonces, ¿qué hago, Señor? ¿Tú me das permiso de ir allá? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ir a ver a Joseph. Y aquí la cosa está dura, aquí no llueve y no hay cómo plantar la tierra. Entonces, Dios, y ahí sí devolvámonos, le dice, Bereshit 43, 6:1, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Dijo Elohim a Israel en visiones de la noche, dijo, Jacob, Jacob, y él dijo, heme aquí. ¿Sí? Vayomer Elohim le Israel. Tuvo que hablar Dios, dirigirse a Israel, diciéndole, yo soy el Elohim, Elohim de tu padre. ¿Sí? Vayomer Anoji, Jael, a Elohei, no temas descender a Egipto, pues en nación grande te tornaré allí. Entonces le confirma, puedes ir a Egipto, no temas. No temas descender a Egipto, pues en nación grande te tornaré allí. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo te haré ascender también, ascendiendo, ascendiendo, Dios habrá de poner su mano sobre tus ojos. Miren, la costumbre de cerrar los ojos a un muerto es una costumbre judía. Entonces, uno pues ve, todas las películas se moría alguien y le cerraban los ojos. ¿Por qué se hace eso? La costumbre de cerrar los ojos al muerto es una costumbre netamente judía y es por respeto a la persona. Se deben cerrar los ojos del difunto, del muerto. Y entonces le está diciendo, tranquilo, yo estaré contigo, tú vas a Egipto, de allí van a salir como una gran nación, pero yo también te haré ascendiendo y Joseph habrá
de poner su mano sobre tus ojos, ¿sí? Es decir, Joseph estará hasta el último momento que tú vivas y él te asistirá en el momento que mueras. Yo te aumentaré con respecto a tu situación anterior, porque dice ascender, también ascendiendo. Entonces, yo aumentaré con respecto a tu situación anterior, es decir, vas a tener más de lo que tienes actualmente estando en Israel. Y cuando dice Anojí, ve Anojí. Anojí acá está refiriéndose a la Torá. Entonces, el principio es que yo estaré contigo en Egipto si tú estás conectado a la Torá, si tú estudias Torá. Yo estaré contigo enseñando los rayos. Si tú estudias, el secreto básico de la presencia de Dios con nosotros en medio del mundo es que estemos conectados con Torá. Y ahora entramos a hacernos una pregunta que es clave. Miren, todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, tiene una razón de ser, tiene un origen. Si nosotros hacemos algo incorrecto, entonces vendrá el juicio y el castigo por eso que hicimos si no nos arrepentimos. Este es el principio básico. Dios, como les decía al comienzo, no es Dios cruel, que nos ponga, no nos va a mandar a la esclavitud de gratis. Y ellos no llegaron a la esclavitud de gratis. Normalmente, como producto de una transgresión, como producto a un pecado, a una circunstancia que no se hizo correcta, entonces viene el castigo. La equidad que da Dios es que si tú te arrepientes y corriges, entonces va a venir la bendición. Pero si tú no corriges, entonces va a venir el castigo o la maldición. Ese es el principio. Pero ese principio acá no parece estar claro, no es obvio, porque ellos, ¿cuándo pecaron para estar ahí en Egipto en esclavitud? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué tuvieron que caer en esclavitud en Egipto? Egipto estuvieron 210 años, más de 210 años allá en esclavitud. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál fue el pecado? La base del pecado para decir, se van a ir a Egipto y van a ser esclavos. Es que uno no es esclavo de algo si uno no dio los pasos para esclavizarse de ese algo. Pues, ¿por qué ellos bajaron a Egipto a ser esclavizados? Si no vemos un pecado aquí obvio de esclavitud, ¿no? En este caso, la esclavitud de ellos es una esclavitud que ya había sido anunciada previamente. Entonces, ¿eso no suena injusto? ¿Cuál debería ser? La razón debe ser que debe haber algún pecado, pero ¿dónde está ese pecado que cometió para que hubiera esa esclavitud? Y la esclavitud a la que les tocó vivir también no es caprichosa, sino que es la forma de restaurar, la forma de superar la falencia por la cual llegaron a Egipto. Y entonces, como dice acá, Dios creó el mundo como un medio para expresar su característica de benevolencia. Es decir, Dios no lo mandó allá a esclavizar de malo, sino tenía las mejores intenciones. Pero ¿cuáles son las razones de eso? Vamos a ver. Si ellos entienden que, o entendían que el vivir en esa esclavitud es porque tenían que expiar algo, y al expiar ese algo, entonces iban a convertirse en una gran nación. Nos toca averiguar el origen del pecado por el cual ellos llegaron a Egipto. En 3 libros, en Ezequiel, en Jeremías y en Isaías, que son libros en los que se habla y se hacen advertencias sobre la destrucción y el exilio posterior al pecado. En esos 3 libros se advierte, no con el fin de castigar,
sino con el fin de que la persona cambie o que el pueblo cambie. Entonces lo que nos enseña es que siempre hay advertencias antes de eso y el pueblo tiene el tiempo para poder cambiar. Y como explicábamos, el exilio de Egipto no responde a este patrón, sino que hay una deficiencia espiritual que trae ese juicio y debe ser corregido. Ya el acto del pecado se dio, ya el acto de la deficiencia espiritual se dio y ya ese juicio quedó establecido. ¿Cuándo? Mucho tiempo antes. Y ese mucho tiempo antes está desde Abraham, porque en la época de Abraham es que se dio ese juicio y serían esclavizados. Dice en Bereshit capítulo 15, versículo 13, dijo a Abraham, saber habrás de saber que extranjera será tu descendencia en una tierra que no es de ellos, y los esclavizarán y los afligirán 400 años. Es decir, que no solamente los van a esclavizar, van a poner a trabajar de gratis, sino que además los van a tratar mal. Les van a dar duro, los van a castigar, los van a humillar, los van a ofender, los van a hacer todo eso. Entonces, el edicto está aquí, desde Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué desde Abraham? ¿Qué fue lo que hizo Abraham, padre de todos ellos, que hizo que viniera este juicio? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo Abraham que diera para este juicio? Vean, uno podría decir, es que Abraham expuso a su esposa delante de los egipcios para que la tomaran, porque dijo que era su hermana y no era su esposa. Pero este argumento tiene un problema y es que eso es un tema personal de Abraham y debería entonces trabajarse en esa área, ser el castigo en esa área y la restitución en esa área también. No es un tema de nación en este sentido, ¿no? También que Abraham bajó a Egipto. Y entonces ya como fue a Egipto, bueno, entonces ahora sus hijos van a ser esclavos allá. Pues que Abraham pidió permiso al Eterno para ello, ¿sí? Cuando hubo sequía en también la tierra de Israel. Entonces, el Talmud nos explica la razón de por qué esto sucede así. Y la razón que nos da en los reinos es la siguiente, la Torah oral es la siguiente. El Talmud explica, Rabí Abajú dijo en el nombre de Rabí Eleazar, ¿por qué fue castigado nuestro padre Abraham con la esclavitud de sus hijos en Egipto por 210 años? Entonces el Talmud, la Torah oral, nos da la respuesta a este interrogante, porque reclutó eruditos para su ejército. Como está escrito, él armó a sus discípulos que habían nacido en su casa, eso está en Bereshit 14:14. Entonces, el primer error, ojo, pero luego es que Abraham no es el padre de la fe, y entonces, ¿qué pasa aquí? No, es que una cosa es ser el padre de la fe y otra ser infalible. Él era el padre de la fe y tenía mucha fe, más que nosotros, pero no tenía fe perfecta. Pues como no la tenía perfecta, tuvo 3 punticos en los que falló, porque las otras cosas de bajar a Egipto, eso fueron pruebas que pasó, además eran 10 las pruebas de Abraham y las pasó. Estas tuvo pequeños deslices en los que costó la ida de sus descendientes a Egipto. Entonces, ¿qué fue lo primero? Que reclutó eruditos para su ejército, es decir, puso a personas que eran estudiosas de Torah y las designó para ir a la guerra. Y vamos a explicar qué sucede ahí. Eso es un tema de falta de emuná. Shmuel dijo, porque Abraham fue más allá de lo apropiado. Y le preguntó a Dios, ¿cómo sabré realmente que esta tierra será mía? Eso está en Génesis 15:8. Si Dios le dice a Abraham, usted va a poseer esta tierra, él dice, pero a ver, deme una garantía de que esto va a ser cierto. Es como decirle a Dios, no le creo, o decirle, usted me tiene que dar garantías. ¿Sí? Eso es un problema de falta de fe, falta de emuná. Y lo tercero, dice el rabí Yohanan,
Él no trajo a toda la gente que podría haber traído bajo el alero de Dios, como está escrito. Dame la gente y tú quédate con los bienes en Bereshit 14:21. Eso está en el Talmud, está en Bereshit 14:21, por supuesto, Talmud Nedarim 32a. ¿Qué faltó? Faltó emuná. Y faltó un término que es bueno que aprendamos, se llama istadlut. Este término, istadlut, se refiere a lo siguiente. Istadlut significa esfuerzo. Es un principio de la Torá. Implica que debemos esforzarnos. ¿Cómo? Implica que debemos esforzarnos en llevar a cabo todo lo que esté en nuestras manos, a pesar de que Dios controla todo. Desde el principio hasta los resultados. El istadlut implica que debemos esforzarnos en llevar a cabo todo lo que esté en nuestras manos, a pesar de que Dios controla todo, desde el principio hasta los resultados. Si uno, por ejemplo, está enfermo, uno no debe decir, estoy en manos de Dios, Dios tiene control de todo y por lo tanto no me voy a tomar esta medicina porque Dios me protege. Uno no debe decir eso. Según este principio de salud, si uno está enfermo, tiene que acudir al médico y tiene que tomarse la medicina que le receta. Si uno tiene una familia y hay que encontrar una fuente de ingresos, no puedes aducir que tú tienes tanta fe que tú vas a esperar a que te llegue de alguna manera. Tú tienes que salir y hacer lo que es correcto y que está en tus manos hacer. Si tú tienes una empresa y tú tienes unos empleados, tú tienes que pagarles ARP, no sé cómo sea ahora el tema de riesgos profesionales, tienes que, al obrero hay que ponerle casco, hay que poner las previsiones del caso, hay que pagar seguros. Tú no puedes llegar y decir, Dios está conmigo y la empresa está conmigo y Dios es socio de mi empresa y por lo tanto yo no pago seguros, yo no le pongo casco a los empleados, no les pongo su dotación porque Dios está conmigo. Ese tipo de fanatismo viene desgraciadamente, de experiencias de falta de conocimiento de Torah. Pues no podemos argumentar de ninguna manera como otros grupos, yo no me pongo sangre, no me hago una transfusión si es necesaria porque Dios me va a sanar o Dios me va a proteger. No puedo hacer eso. El principio de salud no niega el hecho de que Dios controla todo. ¿Dónde lo pueden estudiar? Vayan a, por ejemplo, busquen Istadlut, esfuerzo en Torah.org, o lo pueden buscar también en las páginas en Aish Latino, lo pueden buscar en bueno, cualquier página hebrea, consiguen esa descripción. Eso no es algo que yo me esté inventando. Si Dios tiene el control de todo, simplemente está basado en el entendimiento de que Dios creó un mundo con lógica y con orden. Por ejemplo, si tomamos medicina, nos aliviamos. Si trabajamos, ganamos dinero. Existen un orden natural de causa y efecto y, por tanto, de predicción. Dios creó al mundo de tal forma que podamos aprender a utilizarlo nosotros mismos y así compartir con Dios mismo el desarrollo del mundo. Sin embargo, realmente no existe tal causa y efecto, solamente Dios. De hecho, en ocasiones Dios intercambia las leyes naturales de causa y efecto para enseñarnos cuán limitados somos y nos demos cuenta de que nadie más que Dios determina si algo sucede o no. Istaldut es la responsabilidad y la oportunidad que Dios nos da para que formemos parte del desarrollo del mundo. No es una contradicción que las aparentes leyes de causa y efecto
fueran creadas y se mantengan únicamente porque Dios decide mantenerlas. Ahora, dado que Dios es el verdadero operador detrás de todos los acontecimientos, Istadlut puede tomar muchas formas. Quizá signifique poner una cantidad tremenda de esfuerzo o tal vez se necesite un esfuerzo mínimo ante los ojos de Dios. Los actos pequeños pueden ser actos grandísimos y viceversa, los actos grandes pueden ser realmente diminutos. Entonces, si entendemos el problema del Istadlut, ¿sí? Y entendemos que era lógico que para ir a la guerra, está hablando del caso de estos reyes, estos 5 reyes que se unen a hacer guerra y secuestran a Lot. Pues era lógico que Abraham organizara un ejército para ir a luchar contra esta gente y anularles sus planes y rescatar a su familiar Lot, ¿sí? Pero hay un tema. El hacer ese ejército no es para confiarse en que ese ejército, por ser ejército, con eso voy a ganarle a los otros. Simplemente es entender que es el proceso lógico que yo debo hacer y el resto, si gano o no, está en manos del Eterno. ¿Sí? Abraham prácticamente venció al ejército de Kedorlaomer y adquirió como posesión en esta guerra, rescatando a Lot, la gente que estaba cautiva de Sodoma y a sus propiedades. El rey de Sodoma después le pidió que devolviese a sus súbditos y le ofreció quedarse con la posesión como recompensa. El primero de los puntos me dice que Abraham reclutó eruditos para su ejército. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que Abraham no debió haber reclutado gente de la Torá para ir a la guerra. No es la cantidad ni las armas que tiene el ejército lo que va a hacer que se gane, sino el respaldo de Dios. De modo que él debió dejar la gente que estaba estudiando Torá. Si alguien está estudiando Torá, ¿sí? Y hay que ir a hacer una obra de algo, y lo puede hacer el otro que no está estudiando Torá, él lo hace. Si hay que ir incluso a hacer una obra de beneficencia y hay alguien que está estudiando Torah, el que está estudiando Torah debe quedarse estudiando Torah y el que no está debe ir a hacer la obra de beneficencia. Es decir, que tiene prioridad el estudiar Torah. Eso no quiere decir que alguien que estudia Torah no haga beneficencia, no haga buenas obras, no. Simplemente que en orden de prioridad, si se está estudiando Torah, ese tiempo es sagrado y no. Es como si estuviera el Cohen Gadol sirviendo en el templo y en el momento del sacrificio se entera que alguien tiene una necesidad. Debería esperarse a que termine el servicio y luego ir a atender al que tiene la necesidad. Y no parar el sacrificio en el templo para ir a atender al otro y al rato volver a seguir con el sacrificio, porque el orden es establecido por la Torah. Pues para el estudio de la Torah tiene esa prevalencia sobre las demás cosas. Ahora, el segundo punto que es que Abraham tiene un problema de emuná cuando le dice a Dios que le compruebe a ver cómo es que si esa tierra que le prometió va a ser para él. Y el tercer punto es un poco más difícil de entender, es que él notaba a toda la gente que podría haber traído bajo el alero de Dios, como está escrito, dame la gente y tú quédate con los bienes. Entonces estamos hablando que Abraham en la guerra fue y liberó a Lot y a la gente que estaba de Sodoma que estaba con Lot. Y estaban ahora bajo el fuero de Abraham. Estar bajo el fuero de Abraham es como decir que alguien ha salido del mundo y ahora está con nosotros, ¿sí? Y estando con nosotros va a aprender Torah y va a capacitarse y va a salir de su idolatría y va a dejar su vieja manera de vivir. Entonces no es lógico que nosotros cojamos a alguien que está bajo nuestro fuero, puede ser nuestros hijos, etcétera, y se lo devolvamos a los del mundo, porque va
va a seguir en ese camino. Entonces, Abraham debería haberse dado cuenta por sí mismo que no era posible que la voluntad de Dios fuese que esa gente, quienes habían sido liberados del dominio de una cultura malvada por los azares de la guerra, cayese nuevamente bajo la influencia de dicha cultura. Abraham estaba consciente de la maldad de Sodoma y por lo tanto él debería haber hecho su máximo esfuerzo para proteger a estas personas que la prudencia divina había puesto a su cuidado, ya que nada es casual. De dicha influencia nociva. ¿Qué pasó con esa gente? Que Abraham cogió y se la devolvió nuevamente al rey de Sodoma y esa gente volvió a la sodomía y volvió, y finalmente a la vuelta de cuántos años más adelante, 13 años, esa gente fue destruida. Esa gente se perdió. Y el Talmud nos dice, vea, por esta causa también Abraham falló en el tema. ¿En qué tema básico falló Abraham? Abraham falló en el tema de la emuná. El padre de la fe falló en la fe. El hecho de que él sea el padre de la fe no quiere decir que nunca falló. Como el tema fue de fe, el castigo es por el lado de la fe, por el lado de la emuná. Y entonces, ¿cómo es la restauración? ¿Cómo es la expiación por ese error, esos 3 errores de Abraham, que fueron errores comunitarios? Es decir, no fueron errores personales de Abraham con su esposa, ni con un hijo, sino que fueron problemas grupales. Abraham tiene esa lucha. En otras palabras, estos incidentes sirven para demostrar que la fe de Abraham en Dios no era perfecta, dicen los rabinos. A pesar de que sus caídas, según son descritas en el Talmud, representan deficiencias infinitesimales, Abraham es la base sobre la que se construye el pueblo judío. Es decir, que si la base tiembla, pues imagínense arriba se siente más duro el temblor. Entonces, Abraham es la base sobre la que se construye el pueblo judío e incluso el error más pequeño hace que la base deje de ser apta para soportar el peso de la estructura que debe ser erguida sobre ella. Incluso sus errores más pequeños debían ser corregidos. Y la diáspora egipcia, con todo su sufrimiento, fue el mecanismo que Dios utilizó para enmendar los defectos de Abraham que había en la fe de Abraham. A ver, vamos a tratar de entender. El Midrash se refiere a Abraham como el gigante espiritual de la humanidad. Abraham no era cualquiera, ¿no? Dios, a ver, ¿por qué Abraham es llamado gigante entre los hombres? Porque él realmente debería haber sido creado incluso antes que Adán. Pero Dios dijo, quizás él errará y no habrá quien corrija las cosas. Por lo tanto, crearé primero a Adán y en caso de que se equivoque, Abraham corregirá las cosas por él. Eso está en Bereshit Rabá 14:6. Por lo tanto, el verdadero progenitor de la humanidad es Abraham y no Adán. Adán no tenía el poder espiritual para arreglar el mundo que hubiera sido arruinado por Abraham, mientras que Abraham sí tenía el poder espiritual para arreglar el mundo que dañó a Adán. De hecho, tanto poder tuvo Abraham que las 3 religiones monoteístas salen de Abraham: el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Y las 3 reconocen a Abraham como la base en la que se construye la fe de cada uno de ellos. Maimónides representa una clara imagen de Abraham que ilustra perfectamente la centralidad de su fe. Dice Maimónides, tan pronto como este poderoso ser fue destetado, comenzó a dar vueltas en su mente, hasta el punto de la obsesión. La siguiente idea: ¿cómo puede ser que el mundo siga girando sin que haya nadie que lo gire? No puede girar solo. Él no tenía ningún maestro ni ningún grupo de sabios a quienes preguntar. Él estaba en medio de Ur-Kasdim, en medio de idólatras. Su padre adoraba ídolos, igual que el resto.
o lo que él, Abraham, también lo hacía, pero su corazón siguió buscando hasta que encontró el camino de la verdad y la doctrina correcta por medio de su propio entendimiento superior. Se dio cuenta que había un Dios que hacía girar las constelaciones y quien creó todo lo que hay, y que no había otro Dios fuera de él, y se dio cuenta que todo el mundo estaba equivocado. En ese entonces, él tenía 40 años de edad. Tan pronto como se dio cuenta de aquello, comenzó a hacer preguntas y debatir con los habitantes de Ur, y comenzó a decirles que estaban en un camino de falsedad. Y comenzó a destruir los ídolos y a decir a la gente que solo tenía sentido servir a Dios. Cuando los venció con sus argumentos, el rey quería matarlo, pero él se salvó milagrosamente y se fue a Harán. Eso está en Leyes de Idolatría de Maimónides 1.3. ¿Sí? Entonces, el poder de Abraham radicaba en el deseo de vivir constantemente en base a su percepción de la verdad. Y entonces lo llamaron Abraham el Ibrí. Y el Ibrí, ¿por qué? Porque él estaba del otro lado de lo que está el mundo, ¿sí? El hebreo es el que tiene la postura diferente a los del mundo. Entonces, Abraham es un grande y es el padre de la fe entre todos nosotros, conocido por eso. Pero tuvo algunas pequeñas deficiencias en el tema de emuná que tenían que ser corregidas. Si Abraham representa el poder de la emuná, entonces Egipto, ¿qué representa? Egipto representa la materialidad. Egipto representa lo contrario a Abraham. En Isaías 33:6 dice, la fe de tus tiempos será la fuerza de tus salvaciones, sabiduría y conocimiento, temor a Dios, ese es el tesoro del hombre. Cuando se habla de la fe, eso está en el tratado, está hablando de según lo explican los sabios, el tratado de Seraín, que es el tratado que tiene que ver con cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se planta, ¿sí? Y entonces explican, porque la persona que planta pone su fe en aquel que vive por sí. Plantar un cultivo es evidencia de fe del agricultor. Es decir, aquel que siembra, nosotros en la ciudad pues no sabemos mucho de eso, pero es que el que siembra sí sabe, sí se da cuenta que no solamente sembrar y esperar a que salga, sino que debe tener un ingrediente de emuná, además, porque son muchos los aspectos que pueden hacer que el cultivo salga mal. Hubo sequía, ¿sí? O hubo algún tipo de bicho que dañó el cultivo. Hay muchas circunstancias que pueden hacer, o heladas, pueden haber muchas cosas que pueden hacer que un cultivo no funcione. Entonces, el agricultor básicamente, y conectado con este tema que estamos hablando, el agricultor debe ser un hombre de fe. El cultivo da las pautas para que se viva con fe. Egipto, ¿qué representa? Egipto representa la materialidad, que es todo lo contrario a la mona. Fíjense en lo siguiente. Cuando van a entrar a la tierra, en Devarim 11, 10, 12, el Señor les dice, les advierte, les dice a los judíos, dice, bueno, pilas, porque la tierra a la que van a entrar para poseerla no es como la tierra de Egipto. ¿Cómo así que no es como la tierra de Egipto? De la cual salieron, en la cual podías plantar tu semilla e irrigarla al igual que un huerto. Miren, ¿se acuerdan en la historia de Baigash que los egipcios van y le dicen, nos vendemos como esclavos, denos semilla para sembrar la tierra? Pero usted preguntará, ¿usted no se da cuenta que todavía están en sequía? Entonces, ¿por qué pedían semilla? Porque en Egipto no se depende de la lluvia para sembrar, por lo menos del Egipto bíblico. ¿De qué se depende para sembrar la tierra? Se depende del Nilo, que en sus crecidas irriga toda esa tierra, la inunda y trae consigo mismo
una cantidad de minerales y de nutrientes que vienen del África que van a hacer que esa tierra produzca, ¿sí? Entonces, ellos no tenían que estar esperando que les cayera agua del cielo, ellos simplemente dependían del Nilo. Y esto es un marco de una vida en la fisicalidad, es un marco de la vida en lo físico, ¿sí? Vean, eso es como que trabaja con sueldo fijo y el que trabaja independiente. El que trabaja independiente le toca estar teniendo un nivel de F más que el que trabaja con un sueldo fijo, sobre todo si es empleado público. Sabe que le va a llegar su sueldo, sea como sea, le va a llegar su sueldo. Pero el que trabaja levantándose los negocios tiene que salir todos los días y tiene que esperar a que le caiga, a que le llueva, a que le caiga sobre sí para poder sacar ganancias. Entonces, el que estaba en el sembrador de Egipto es como el trabajador que sabe que así trabaje mal o trabaje bien, le va a llegar el sueldo. De hecho, el concepto en el medio judío es que a un trabajador que no hace bien su trabajo está robando. ¿Por qué está robando? Porque lo contrataron para hacer un trabajo. Y si no lo hace, igual le van a pagar. Entonces se robó esa plata porque no hizo un buen trabajo por el que haya sido contratado. ¿Sí? Entonces el trabajador malo dice, no, 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 sí, perdone, la próxima vez yo lo voy a hacer bien. Sí, pero ya le pagaron. O sea, ya esa plata ya se la ganó sin poner a cambio su contraparte por la cual haya sido contratado. Lo está robando. Y la gente piensa, no, pues yo trabajé toda mi vida y nunca le robé a nadie. Eso es mentira. Porque hay maneras de robar. Esa es una. ¿Sí? Entonces, el mal trabajador o el trabajador que vive en esa limitación, trabaje mal, trabaje y le va a llegar su sueldo. Pero el otro tipo de cultivador, el que le tocaba la tierra de Israel, allá no se inundaba, allá no había Nilo y allá no le iba a llegar nutrientes a la tierra. Allá había que depender. ¿De quién? Había que depender de Dios. ¿Sí? Y por eso es que dice, en Devarim 11, 10, 12, dice, la tierra a la que están cruzando para poseer es una tierra de montañas y valles. O sea, no es una planicie donde le va a llegar, se va a inundar. De la lluvia del cielo tomará agua. Para que llueva, hay que tener emuná. Y por eso es que en las bendiciones, en Evarín capítulo 28 dice, y entonces la tierra lloverá, lloverá sobre la tierra, y etcétera, etcétera. Las bendiciones de la lluvia es producto de la emuná. Es una tierra que Dios busca constantemente. Los ojos de Dios siempre están sobre ella. Quiere decir, es una tierra especial que hay que ganársela con fe desde el comienzo del año hasta su fin, ¿sí? Y lo que nos enseña claramente es que en Israel es una tierra donde hay que invertir energía y recursos y cultivar y cosechar requiere una gran dosis de emuná. La característica entonces principal de la tierra de Israel es que ahí solo puede sobrevivir con emuná, que Israel es un peladero, eso es un peladero que han hecho florecer. Y para poderlo hacer florecer hay que tener fe, hay que invertirle y esperar que dé, ¿sí? Y eso trae mucha bendición, porque eso hace que el carácter de la persona que trabaja en esas condiciones se fortalezca. Porque aquel que vuelvo al tema del empleado que recibe fijo, trabaje bien o trabaje mal. El día que ya no hay ese trabajo o lo pensionaron, que entra en crisis, entra en depresión porque está acostumbrado a eso, no está acostumbrado a ejercer la emuná. Y es duro para muchos ese paso. Entonces, cuando tienes que pedirle a Dios, orar por lluvia, eso te motiva a enfocarte
en el lado espiritual de la vida. Tu salvación claramente está en el cielo y no en la tierra, como en Egipto. Esto queda demostrado por el hecho de que incluso desde el punto de vista espiritual, Egipto era un lugar sumamente físico. Como vemos aquí en el gráfico, toda la persona a quien su ambiente la esfuerza a vivir con emuná, tiende a verse a sí mismo como una alma cubierta de cuerpo. Al revés, una persona que vive en un ambiente como el de Egipto tiende a verse como un cuerpo únicamente. Y un cuerpo se relaciona con otros como cuerpos. Es por eso que las relaciones íntimas de la gente del mundo es una relación de sacar provecho del otro, del cuerpo del otro, y no importa, porque son cuerpos los que están tratando ahí. Pero el Hijo de Dios se ve a sí mismo como un alma que tiene cuerpo y sus relaciones íntimas son relaciones de alma a alma. No puede estar teniendo relaciones con cualquiera como si no hubiera pasado nada. Igual después de eso, si te vi no te conozco, eso no existe en una persona que tenga una vida espiritual. Solo puedo tener entonces relación con mi prójimo de alma a alma, en todos los aspectos. Tengo que ver al prójimo y cuando veo al prójimo mío, lo veo como el ser espiritual que es, no como otro cuerpo más, no como su materialidad más. Por otro lado, una persona sin emuná, entonces se identifica a sí mismo como eso, como cuerpo. Y sus uniones son uniones físicas y materiales. El faraón le dice a Abraham, Faraón le dice a Abraham que dejara Egipto, que no se quedara porque los egipcios estaban llenos de lujuria, como está escrito, su carne es carne de burros y su semilla es semilla de caballos, eso está en Ezequiel 23:20. El exilio de Egipto fue una inmersión en un ambiente que era la antítesis misma de la emuná. Para sobrevivir a dicho exilio, Dios le había prometido a Jacob que sobrevivirían y ya le ha dado palabra, van a sobrevivir, ¿sí? Y deberían adquirir una emuná en toda su completitud. Entonces, ¿por qué nos manda a Egipto? Porque allá, en ese medio donde no había emuná, iban a tener que esforzarse para poder adquirir la emuná. Es que adquirir emuná cuando tú tienes todo a la mano no es fácil, pero adquirirla en un lugar donde no tienes, ¿sí? Y eso es cuando tienes enfermedad, cuando tienes escasez económica, cuando tienes rechazos, cuando te han dejado, cuando has sido rechazado, cuando has sido humillado, todo eso, sobrevivir con ese ambiente negativo solamente si te esfuerzas en emunar. Y entonces, dice el Talmud, dice el Talmud, lo dice el Rabí Una, los judíos fueron redimidos, eso está en Baikra Rabá 32:5. Fueron redimidos de Egipto por el mérito de 4 cosas. No adoptaron nombres egipcios, 1. No adoptaron el lenguaje egipcio, 2. Y no se delataron unos a otros ante las autoridades, 3. No tuvieron relaciones sexuales con los egipcios. Entonces, no adoptaron nombres, no adoptaron el lenguaje egipcio, no se delataron unos ante los otros y no tuvieron relaciones sexuales con egipcios. Nombres, lenguaje, lealtad y relaciones íntimas son indicadores sumamente poderosos de la imagen que tenían de sí mismos. Mantener una separación en estas áreas es una protección mucho más poderosa en contra de la asimilación que, por ejemplo, la observancia religiosa. Eso es más fuerte que incluso la observancia religiosa. Estos 4 principios que mantienen cohesionado al pueblo y que no permiten que nos asimilemos. El mantener el nombre, es decir, el nombre habla de la esencia de la persona,
el lenguaje, y hablemos que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, y el hablar, amar a Dios con todo nuestro corazón involucra la forma de hablar. El ser leales entre nosotros y con todo el mundo, en cuanto a no ser tramposos con nuestro prójimo, a no traicionar y el no untarse sexualmente con los del mundo. Porque esas cosas, si se falla en eso, los verás tirando mundo nuevamente, ¿sí? Pues cuiden también a sus hijos, no se van a involucrar en relaciones con personas del mundo porque van a terminar, eso puede terminar en la cama y eso, después de que termina ahí, la contaminación es tan fuerte y la atadura espiritual es tan fuerte que sacarlos nuevamente del mundo es muy difícil. Y van a sufrir para poder salir de ahí. El pueblo judío entonces tuvo esa grandeza. La grandeza del pueblo judío siempre ha significado la grandeza del espíritu. La grandeza espiritual solo puede ser alcanzada mediante superar las limitaciones físicas. Un proceso que se alimenta de la energía de la emuná, nos lo enseña también el rabino Nosson Weiss. Les recomiendo nuevamente el libro Mayanot, que trae todo este tipo de enseñanzas. Y con respecto a esto, terminamos nuestra presentación. Preguntas.